Hola, soy Verónica Ruiz. Estamos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía con la doctora María Elisa Alonso Vilatela. Soy la doctora María Elisa Alonso Vilatela, jefa del Departamento de Neurogenética del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. ¿Qué es la enfermedad de Huntington? La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso central. Es una enfermedad generalmente caracterizada por movimientos involuntarios, alteraciones de conducta y pérdida de la memoria, o sea, demencia. También es una enfermedad hereditaria y progresiva. Se hereda en una forma que nosotros llamamos autosómica dominante, lo que quiere decir que cuando una persona tiene la enfermedad, cada vez que tiene un hijo, tiene 50% de riesgo de transmitir esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Pues como ya dije, los síntomas son fundamentalmente movimientos involuntarios que pueden ser de diferente tipo. Los más comunes se llaman movimientos coreicos y por eso en un principio a la enfermedad se le llamó corea de Huntington. Estos son movimientos amplios, generalmente de los miembros superiores, pero pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo y existen otro tipo de movimientos involuntarios. Después tenemos diversas alteraciones de conducta y también alteraciones psiquiátricas. Por ejemplo, entre las alteraciones de conducta, pues los individuos se vuelven apáticos, pues no se quieren bañar, no se quieren arreglar, no se quieren ocupar de sus actividades de la vida diaria y se vuelven irritables, se enojan de cualquier cosa, en algunas ocasiones también son agresivos, pueden volverse muy celosos y pueden tener problemas psiquiátricos también. Entre los más frecuentes es la depresión. Es común en estos pacientes y algunos pueden tener pues cuadros psicóticos que incluso pueden llegar a confundirse con la esquizofrenia. Y otra alteración pues es las alteraciones de memoria. Empiezan a perder la memoria, se empiezan a tener dificultades para manejar el dinero porque no pueden contarlo. Si van a hacer una compra, pues ya no saben el cambio que les van a dar, si es el correcto o no es el correcto, y pues esto empieza obviamente pues a interferir con su vida diaria. ¿Con qué otras enfermedades se puede confundir? Hay varias enfermedades con las que se confunde. Con las enfermedades que más se confunden son enfermedades que se han llamado Huntington-like, que quiere decir enfermedades parecidas al Huntington. Entonces hay, por ejemplo, otra enfermedad en la cual las características clínicas son las mismas, pero el defecto molecular es diferente. Entonces, para poder diferenciarla, se requiere el estudio molecular de la enfermedad de Huntington, y si no encontramos las características que se encuentran en la enfermedad de Huntington, entonces debemos buscar las características moleculares de esta otra enfermedad que se denomina Huntington-like 2. También existe otra enfermedad que es la ataxia espinocerebelosa tipo 17, que también se parece mucho clínicamente al Huntington. Entonces, también la forma de diferenciar la enfermedad es el estudio molecular, que también es diferente. Entonces, lo primero que hacemos es buscar la alteración molecular de la enfermedad de Huntington, que consiste en la repetición de un trinucleótido que se llama citosina adenina guanina. Si no encontramos esa alteración en ese trinucleótido,
Entonces buscamos otra alteración en otro trinucleótido, CTG, que se encuentra en la enfermedad de Huntington-like 2. Si no encontramos ese, entonces nos vamos a buscar la alteración molecular que es típica de la ataxia espinocerebelosa tipo 17. En ocasiones también se puede confundir con otras enfermedades hereditarias e incluso a veces con algunas enfermedades que no son hereditarias. El factor hereditario pues es muy importante para hacer el diagnóstico, pero sí hay una gama bastante amplia de enfermedades con las que hay que hacer el diagnóstico diferencial, las más comunes, las que ya mencioné. ¿A qué edad se manifiesta? Bueno, esta enfermedad generalmente se manifiesta entre los 35 y los 45 años y hay un promedio aproximadamente a los 40 años, donde digamos es el pico más alto en que se presenta la enfermedad. Sin embargo, tenemos casos juveniles y casos infantiles, que afortunadamente son raros. Los casos juveniles empiezan antes de los 20 años y los casos infantiles empiezan antes de los 10 años y estos todavía son más raros. En estos casos, pues la enfermedad es más severa y tiene manifestaciones clínicas algo diferentes. Por ejemplo, en los casos infantiles son comunes las convulsiones, es común la rigidez, que también se presenta en casos adultos, pero es mucho más frecuente en los casos infantiles. La ataxia, que es una alteración de la marcha, la ataxia de la marcha, en la cual los pacientes pues se van de lado al caminar, que también se puede presentar en adultos, pero es más frecuente en niños, y problemas de aprendizaje. En los casos infantiles, pues la enfermedad es más severa y evoluciona en una forma más rápida. También hay casos de inicio tardío que pueden aparecer hasta después de los 60 años. Entonces, aunque hay un pico de edad de inicio, en realidad es una amplia gama de edades a las cuales la enfermedad puede presentarse. ¿Qué género, raza, país y rango de edad es más frecuente en esta enfermedad? Bueno, afecta por igual a los dos géneros, ¿sí? Porque esta es una enfermedad, como mencioné, que se hereda en forma autosómica. Entonces quiere decir que el gen que produce la enfermedad está en el cromosoma 4, que es un autosoma. Entonces es independiente del sexo. Es igual en hombres que en mujeres. La verdad es que puede presentarse en cualquier grupo étnico. Hay zonas donde la enfermedad es más frecuente y otras en que la enfermedad es más rara. En relación a los países, pues hay países donde pues la enfermedad se presenta con igual frecuencia. No podemos decir hay un país que es donde la enfermedad es más frecuente. Hay zonas, por ejemplo, en Tasmania, donde hay una elevada frecuencia de la enfermedad, pero esto se debe a algo que nosotros en genética llamamos efecto del fundador, que es una familia, digamos, que empezó a reproducirse muchísimo y entonces eso elevó la frecuencia de la enfermedad, porque es gentes que tuvieron muchos hijos y a su vez tuvieron muchos hijos y se elevó la frecuencia de la enfermedad. Eso también ocurrió, por ejemplo, en una zona del lago Maracaibo en Venezuela, donde también una familia se empezó a reproducir muchísimo y eso hizo que ahí la frecuencia se elevara. Y de hecho esa familia fue muy importante porque ahí se descubrió el gen que produce la enfermedad de Huntington, porque hubo la posibilidad de estudiar en una misma familia una gran cantidad de individuos afectados.
llegó a haber hasta 100 individuos afectados vivos. Entonces eso, para localizar el gen y para ya definitivamente clonar el gen, pues fue muy importante esa familia. Pero en general, pues hay países que tienen baja frecuencia, por ejemplo, en China y en Japón la enfermedad no es muy frecuente, en la etnia negra tampoco es muy frecuente, pero en general, pues en todos los demás países tiene más o menos la misma frecuencia. ¿Es más agresiva en gente joven? Sí, como ya mencioné, en las formas infantiles es más agresiva la enfermedad, y desafortunadamente, pues como es una enfermedad progresiva e incapacitante, pues los niños terminan en unas condiciones realmente muy difíciles y muy tristes, pues al igual que los adultos, pero en una evolución algo más rápida. ¿Cómo un médico general puede diagnosticar la enfermedad? Bueno, el problema es que esta enfermedad no es tan frecuente. Tiene una frecuencia de 4 a 10 en 100,000. Entonces, digamos, a nivel del médico general, pues no es una enfermedad muy conocida. Generalmente esta enfermedad es diagnosticada por los neurólogos, por los psiquiatras y por los genetistas. Pero digamos, un médico general que vea a un individuo que tiene movimientos anormales, de este tipo coreico, y que vea antecedentes familiares con el mismo problema, pues debe sospechar la presencia de esta enfermedad y derivar a la familia y al paciente con un médico especialista, fundamentalmente con un neurólogo. ¿Qué características tengo que ver en mi familia para poder solicitar un diagnóstico? Bueno, la mayoría de las familias pues conocen que hay una enfermedad, porque pues los padres, los abuelos, en ocasiones ya más raras tienen conocimiento hasta de los bisabuelos, y saben que hay una enfermedad en la familia que es hereditaria. Entonces, si ellos empiezan a ver que un miembro de la familia tiene movimientos involuntarios, que al inicio pues pasan desapercibidos, ¿no? Pero si ya el familiar empieza a notar algunos movimientos que no son habituales, y empieza a notar que la conducta de su familiar cambia, que empieza a perder interés por las cosas que lo rodean, o está muy deprimido, son signos de alerta, ¿no?, para consultar a un neurólogo y confirmar si esto puede ser el inicio de la enfermedad. Y la forma de confirmar el diagnóstico, pues es a nivel molecular. Lo que tenemos que hacer es buscar la alteración de los trinucleótidos repetidos, que les digo son CAG, que es citosina, adenina, guanina. Entonces lo que nosotros hacemos es el estudio directo del gen, que es lo único que nos confirma en forma ya totalmente definitiva el diagnóstico. ¿Cualquier persona puede ser portadora y no desarrollarlo? Este repetido CAG normalmente se encuentra en todas las personas. Todos tenemos el gen de la huntingtina, todos. Pero las personas normales tenemos menos de 27 repeticiones, de 27 para abajo. Entonces, como los genes heredamos la mitad de nuestra mamá y la otra mitad de nuestro papá, pues podemos tener que las personas normales podemos tener pues en un gen heredado de papá 17 repetidos y en un gen heredado de mamá 20. O podemos tener 13 y 15 o 17 y 18, o sea, todas las combinaciones que ustedes quieran hacer, pero 27 para abajo, ¿sí? Cuando tenemos de 40 repetidos en adelante, tenemos un diagnóstico seguro de la enfermedad.
Si nosotros hacemos el estudio y la persona tiene 40 o más repetidos, esa persona definitivamente tiene enfermedad de Huntington. Si nosotros, por ejemplo, estudiamos personas asintomáticas, que son hijos de enfermos, pero que todavía no manifiestan la enfermedad, pues si encontramos que tiene 40 repetidos o más, pues quiere decir que se va a enfermar. No sabemos cuándo, pero se va a enfermar. Si una persona tiene entre 36 y 39 repeticiones, lo más seguro es que también se vaya a enfermar. Pero hay casos muy raros, que personas que tienen este número de repetidos, por causas que ahora desconocemos, no se enferman, ¿sí? Entonces, si este individuo ya tiene manifestaciones clínicas y está entre 36 y 39 repetidos, pues tiene enfermedad de Huntington. Pero si no tiene manifestaciones clínicas, tiene una remota posibilidad de no enfermarse. Y las personas que tienen entre 28 y 35 repeticiones, esas personas nunca se van a enfermar, nunca. Pero si son del sexo masculino, sí pueden llegar a tener hijos afectados. ¿Por qué? Porque la mutación, el tener más repetidos, es lo que llamamos mutación, es la alteración del gen. En el hombre es más inestable que en la mujer, entonces puede llegar una persona que tiene, digamos, 29 repetidos, puede tener un hijo que tenga 40. ¿Qué instituciones médicas en México, además del Instituto de Neurología, diagnostican la enfermedad de Huntington? Muchas instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, otros hospitales del sector salud, en general cualquier instituto u hospital que tenga servicio de neurología o psiquiatría diagnostica la enfermedad. ¿Cuánto tiempo estimado de vida tienen los pacientes una vez que diagnostican? Aproximadamente de 15 a 20 años. En el Huntington juvenil, ¿cuántas repeticiones hay para que se manifieste? Generalmente los casos infantiles y juveniles son los que tienen mayor número de repetidos. Hay una relación inversa: a mayor número de repetidos, menor edad de inicio. Generalmente los niños hasta 120 repetidos pueden llegar a tener. ¿Se ha encontrado en la tetrabenazina algún beneficio para el paciente? Bueno, el tratamiento decimos que es sintomático porque está encaminado a los síntomas, a mejorar los movimientos involuntarios con medicamentos como la tetrabenazina y el haloperidol. También, por ejemplo, los síntomas depresivos, pues con una gran variedad de antidepresivos que están en el mercado, al igual que los síntomas psiquiátricos con una gran gama de medicamentos antipsicóticos, y es muy importante el asesoramiento genético, que consiste en explicarle a la familia cómo es la enfermedad, cómo avanza, el tratamiento de medicamentos, para qué sirve, explicar que no hay un tratamiento que cure la enfermedad y cuáles son los riesgos en la familia. Aclarar muy bien lo que ya dijimos, que cada persona afectada tiene un riesgo de 50% de transmitir el padecimiento a la descendencia, y en el asesoramiento genético pues también se apoya a la familia pues a entender esta difícil enfermedad y apoyarla en todo lo que se pueda. ¿Cuáles son los avances científicos más recientes? Ha habido muchos avances en el conocimiento de la enfermedad, en los mecanismos por los cuales se produce la enfermedad, y en buscar lo que llamamos blancos terapéuticos para tener medicamentos nuevos que realmente sí puedan prevenir o puedan detener
el desarrollo de la enfermedad y bueno, lo ideal sería que pudieran curar la enfermedad. Hay muchísima investigación en todo el mundo, se está invirtiendo mucho dinero, incluso aquí en la institución hay varios grupos que investigan acerca de la enfermedad de Huntington y tenemos mucha esperanza que todo este esfuerzo internacional pues llegue a que tengamos un medicamento que realmente sea efectivo. ¿Cuál es el costo? El costo de la atención de un paciente, pues sí requiere muchos estudios, requiere pruebas neuropsicológicas, requiere estudios de resonancia magnética, requiere pues la consulta con varios especialistas, el estudio molecular. Puede llegar a ser muy costoso, pero en instituciones como esta, a los pacientes se les hace un estudio socioeconómico y de acuerdo a sus ingresos, eso es lo que ellos pagan a la institución. ¿Cuáles son otras enfermedades que neurología investiga? Bueno, aquí se atienden prácticamente todas las enfermedades neurológicas como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, tumores del sistema nervioso, esclerosis múltiple, muchísimas enfermedades, todas las enfermedades neurológicas y también padecimientos psiquiátricos como la esquizofrenia, la psicosis bipolar. Realmente aquí en la institución pues se atienden muchísimos pacientes. ¿Qué necesita neurología para poder continuar la investigación en Huntington y en otras enfermedades degenerativas? Pues yo creo que en neurología nuestro instituto necesita lo que todas las instituciones de nuestro país, que se invierta más dinero en investigación. Eso es, creo que el problema que tenemos, que en nuestro país es muy poco el dinero que se invierte en investigación. ¿Existe alguna asociación que apoye a los enfermos de Huntington? Sí, en México afortunadamente tenemos la Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington, que es una institución de asistencia privada que pues se dedica a ayudar a los pacientes y a los familiares. Se encuentra en Tesoreros 97, en la colonia Toriello Guerra, y realmente ha hecho una labor importantísima para apoyar a los pacientes y a sus familias. ¿Nos podría compartir un mensaje? Pues yo quisiera agradecerles a todo el equipo que ha venido a hacerme esta entrevista, porque realmente esta es una enfermedad devastadora que afecta a toda la familia, a los amigos, a mucha gente, y como es una enfermedad no tan frecuente, pues no es muy conocida. Entonces creo que gentes como ustedes que se han dedicado a hacerle difusión a esta enfermedad, pues están ayudando muchísimo a los pacientes y a sus familiares, y ojalá pues hubiera mucha gente así voluntaria que se diera a la tarea de apoyar pues estas enfermedades que son pues tan desafortunadas y poco conocidas, para que haya mayor apoyo para los pacientes. Entonces pues les agradezco mucho que me hayan venido a entrevistar. Bueno, pues a todos los pacientes con esta enfermedad y a sus familias les decimos que no están solos, y al público en general pues le decimos que nos apoye, que pues las enfermedades son parte de la vida, que todos nos vamos a enfermar de alguna cosa en uno u otro momento y que pues todos requerimos de la ayuda de todos. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctora María Elisa Alonso Vilatela, jefa del Departamento de Neurogenética. Whispers.